Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo prefieren ver estas clases. Bienvenidos a la tercera clase. ¿Cómo van? No me han escrito, así que supongo que van bien. Saben que en caso de que surjan dudas de las clases, pueden escribirme a estudio@viegasociados.com, ya sea que necesiten consultar sobre dudas o sobre algún material extra que puedan estar necesitando. Vamos a comenzar en la clase de hoy con los desafíos jurídicos. Y creo que nos viene bien esta frase de Mario Benedetti, que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y nos vamos a hacer muchas preguntas sobre este tema en las distintas facetas, en los distintos aspectos, y vamos a ver que, bueno, no siempre vamos a tener las respuestas, o por lo menos no todavía. ¿Qué vamos a ver hoy? Recuerdan que cuando estuvimos viendo en las primeras clases los principios y la estrategia de Uruguay, sobre todo, dijimos que íbamos a hablar de otros documentos. Vamos a ver, hay un sinnúmero de documentos que refieren al tema inteligencia artificial. Me pareció novedoso un documento del Vaticano, tenemos un documento de la UNESCO, directivas de inteligencia artificial de la OCDE. El BID también adoptó para América Latina y Caribe una serie de criterios, y también, y quizá quien ha trabajado más en este tema, es la Unión Europea. Así que vamos a dar un pantallazo de estos temas. Y en la segunda parte de la clase nos vamos a preguntar: ¿es necesario regular los algoritmos? ¿Es necesario regular la inteligencia artificial? Para luego en las clases siguientes entrar a temas puntuales. El documento del Vaticano es de 28 de febrero del 2020. El nombre que se le da Call for AI Ethics, y lo que pretende la Iglesia Católica es hacer contribuciones en lo que son las reflexiones éticas de la inteligencia artificial. Hay una carta firmada por la llamada Academia para la Vida, que es también por la alta dirección de Microsoft y IBM, con la participación del Parlamento Europeo, de la FAO y del gobierno italiano, respecto a pensar la inteligencia artificial. Se valora muchísimo la tecnología, pero siempre con el hombre como centro, siendo la tecnología una herramienta, siendo la inteligencia artificial una herramienta al servicio del ser humano. Esos son los criterios, ¿verdad? Y hay una alerta de, cuidemos la regulación de la inteligencia artificial y pensemos en los principios éticos para regularla, también para decidir qué desarrollos hacemos y cómo lo hacemos. La UNESCO, yo les pongo acá dos documentos, inició un proceso de 2 años para elaborar un documento de ética en inteligencia artificial. Está en el segundo periodo, pueden entrar, pueden ver los documentos, pueden hacer comentarios. Un primer documento, que es el que tienen en la imagen naranja, que es el más sustancial, que incluso lo pueden descargar en 2 partes, lo buscan y lo pueden descargar en 2 partes, porque es un documento muy extenso. Y el otro, que está en blanco y negro, en realidad no lo pude descargar cuando hice la PPT y lo tengo impreso, y le tomé una fotografía por eso, pero lo pueden descargar. Es muy básico, pero
Es interesante, sobre todo si tenemos que explicarle a personas que no tienen conocimiento ni de tecnología ni de derecho. Creo que está muy accesible en ese sentido y que puede ser una muy buena herramienta. Las directivas de la OCDE, bueno, 42 países la adoptaron. Los 36 miembros de la OCDE y Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Rumania. Se suscribió el 22 de mayo del 2019 en la reunión que se celebró en París. El objetivo de estas directrices es guiar a los gobiernos, a las organizaciones y a las personas en el diseño y en la gestión de los sistemas de inteligencia artificial. Y también, siempre es con la misma idea, prioricemos los intereses de las personas, pongamos a la persona en el centro. También se preocupa por garantizar a quienes diseñen y gestionen los sistemas de inteligencia artificial y que respondan por el correcto funcionamiento. La inteligencia artificial en la Unión Europea. Bueno, acá vamos a ver que Europa tiene toda una estrategia en cuanto a la inteligencia artificial y también tiene el libro blanco de inteligencia artificial. Vamos a ver estos dos documentos y vamos a ver un resumen para que ustedes tengan una idea y que les pueda servir como disparador si quieren profundizar en alguno de estos aspectos. Lo que le preocupa a la Unión Europea, que eso también lo vamos a ver en el reflejo de los reglamentos y de sus directivas, es el mercado único. En este caso concreto, el mercado único de datos. Y dice el documento, atajar los problemas identificados a través de medidas políticas y financiación. La estrategia digital europea responde a 8 principios principales. La disponibilidad de los datos, los desequilibrios en el poder del mercado, la interoperabilidad y la calidad de los datos. La interoperabilidad, piensen que en todos los países de la Unión, el intercambio de información, esto se ve reflejado en temas de protección de datos, se ve reflejado en la identidad digital, el uso de las firmas electrónicas, o sea, el tema de la interoperabilidad es básico para el funcionamiento de la Unión, para facilitarle a los ciudadanos, ¿verdad?, su circulación a través de la Unión. Y en este caso también va a poner énfasis en la calidad de los datos. El gobierno de los datos dice que para que estos espacios de datos sean operativos se necesitan enfoques y estructuras organizativas, tanto públicas como privadas, que permitan la innovación impulsada por los datos sobre la base del marco jurídico existente. También la infraestructura de datos y tecnología, vamos a ver que se hace mucho hincapié en la infraestructura, vamos a ver que hay una inversión muy importante detrás de todo esto. La potenciación de los individuos para que ejerzan sus derechos y también para que conozcan la inteligencia artificial. Vamos a ver que uno de los pilares va a estar dado justamente por todo el tema de la construcción de redes, de la capacitación, de nuclear expertos en materia de inteligencia artificial. Buscan la excelencia en este tema y está dicho en forma expresa en el documento. Las habilidades y conocimiento de datos, bueno, un poco en la línea que les venía diciendo, y el tema de la ciberseguridad. El documento de estrategia de la Unión Europea. Bueno, toda esta problemática la van a abordar tanto desde el punto de vista de medidas políticas como de una muy importante financiación. Vamos a ver algunos de los montos. Se resumen en 4 acciones principales. La creación de un marco de gobernanza intersectorial,
para el acceso y la utilización de los datos, habilitadores, que consiste en inversiones de datos y el fortalecimiento de toda la infraestructura a nivel de la Unión Europea para el alojamiento, el procesamiento, la utilización de los datos y la interoperabilidad. El empoderamiento de los individuos e inversión en habilidades y en pymes, y refiere a un enfoque internacional abierto, pero proactivo, para lo que se creará un marco analítico europeo para la medición de los flujos de datos. ¿Qué significa estas estrategias? Bien, podemos decir que tenemos estas 4 acciones principales. Con respecto a la creación de este marco de gobernanza, se plantea crear un marco legislativo que sea operativo para los espacios comunes de datos europeos y una ley de aplicación de los conjuntos de datos de alto valor. Vamos a ver que el documento habla del alto valor por un lado de los datos y por otro lado de los altos niveles de riesgos. También la Unión Europea estudiará la necesidad de adoptar medidas legislativas sobre las cuestiones que afecten a las relaciones entre los agentes de la economía y se plantea ofrecer incentivos para un intercambio horizontal entre los distintos sectores. Con respecto a la segunda estrategia, que se resume la palabra como habilitadores, en este caso, la Comisión va a invertir en proyectos de alto impacto. Y vean, va a invertir, dice, este proyecto sumará entre 4 y 6 billones de euros, de los cuales 2 billones lo pondrá la Comisión y el resto la industria y los Estados miembros de la Unión. Y se prevé que se ejecute para el año 2022. Por otro lado, con respecto a creación de espacios de datos comunes e interoperables en la Unión, se está pensando para sectores que sean estratégicos. Y acá hay un memorando de entendimiento entre los Estados miembros que debería estar aplicándose en este momento. Estaba previsto para este trimestre. Por otro lado, se va a lanzar un mercado europeo de servicios en la nube, que va a integrar toda la oferta de servicios en nube. Y esto está previsto para el tercer trimestre del año que viene, del 2022. También prevé la creación de un reglamento de autorregulación de la nube en la Unión Europea. Y esto está programado, para el segundo semestre del 2022. Con respecto a la tercera estrategia, que refiere al empoderamiento de individuos y de las pymes, se van a añadir fondos para ampliar la reserva de talentos digitales a unas 250.000 personas. Se quiere salvar la brecha y se va a hacer hincapié sobre todo en las mujeres, en la inclusión y en generar especialistas digitales y con especial foco en la mujer. Y por otro lado, se va a explorar la mejora en el derecho de portabilidad de las personas. Y esto está basado en el artículo 20 del Reglamento General de Protección de Datos. El reglamento regula la portabilidad de datos personales en la Unión. O sea, ¿qué significa esto? Significa la migración, ¿verdad?, de datos, de las bases de datos
de un prestador a otro. Bueno, cómo esto se tiene que realizar. Sobre el tema portabilidad, en mi canal de YouTube hay un video que explica todo el tema de la portabilidad en el reglamento europeo, y también en la modificación que Uruguay hizo a la ley 18331 de protección de datos, no incluyó la portabilidad de datos. Pero en la LUC, en la ley de urgente consideración, hay un artículo referente a la portabilidad del número telefónico, o sea, de un dato en exclusivo, de forma tal de que cuando yo quiera cambiar de prestador de telefonía celular, me pueda llevar mi número de teléfono. Eso implica la portabilidad de datos. A nivel de protección de datos es mucho más amplio, ¿verdad? Porque implica ya sea una base de datos en su totalidad. Esto también es muy importante en lo que implica la migración de datos de nube, porque ahí realmente puede ser un tema complejo. Con respecto a los espacios de datos europeos comunes en sectores estratégicos y en sectores de dominio público, la Unión Europea va a establecer algunos espacios. Y ahí tenemos el espacio europeo de datos industriales, el espacio de datos del Pacto Verde Europeo. ¿Se acuerdan que cuando en la primera clase hablamos de cuáles eran los principales ítems en los que la inteligencia artificial nos podía ser de utilidad? Todo el tema ecológico, el tema de la agricultura, era uno de estos temas. Acá concretamente el documento refiere al cambio climático. Vamos a tener otro espacio común europeo de datos de movilidad. Acá interesa el sistema de transporte inteligente. Vamos a ver que respecto al sistema de transporte también es uno de los ítems que tienen en cuenta. El tema de coches conectados. Otro espacio es el espacio común europeo referente a datos de salud. También lo vimos en la primera clase, todo lo que tiene que ver con avances en prevenir enfermedades, en la detección, en la curación de las enfermedades. Vamos a tener otro espacio común europeo de datos financieros. Acá importa la innovación, importa la transparencia. La financiación sostenible es otro de los aspectos. Otro aspecto es el espacio común europeo sobre datos de energía. Bueno, acá la disponibilidad, el intercambio de los datos entre los distintos sectores. Un espacio común europeo específico para agricultura, para datos de agricultura, haciendo hincapié en la sostenibilidad, en la disponibilidad de los datos, en el rendimiento, en la competitividad. Otro espacio común europeo de datos para la administración, y acá pretende mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del gasto público, la calidad de ese gasto, la lucha contra la corrupción en el ámbito europeo, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de los países miembros. Y finalmente, la cuarta estrategia refiere a un enfoque internacional abierto pero proactivo, para lo que se creará un marco analítico europeo para la medición de los flujos de datos. Y esto está previsto para el cuarto trimestre del año próximo, del 2021. Dice que el objetivo es ofrecer un marco con instrumentos que permitan analizar de forma continua el flujo de los datos y el desarrollo económico del sector del procesamiento de los datos. Hasta acá, a grandes rasgos, la estrategia de la Unión Europea y los cuatro pilares en lo que se está centrando. Con respecto al libro blanco, que es el otro documento interesante de tener en cuenta, ustedes saben que los libros blancos lo que hacen es ofrecer información de cómo se aproxima una organización a cierto problema.
En este caso, el libro blanco de inteligencia artificial, bueno, va a ser ese acercamiento a la inteligencia artificial. Y acá la Unión Europea opina que para aprovechar oportunidades se tienen que centrar en valores europeos, ¿no? Y deben promover el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial. Ese es como el gran objetivo. El enfoque que utiliza es la regulación y la inversión. Esas son como las dos palabras claves. Y el libro blanco tiene dos grandes bloques. Por un lado, el sistema de excelencia, que yo hoy hice alguna mención, y el sistema de confianza. Con respecto al sistema de excelencia, la Unión Europea entiende que es necesario aumentar significativamente la inversión en investigación en inteligencia artificial. Y reflexionan porque dice que en el 2016 Europa invirtió solo 3.2 billones de euros, mientras que Estados Unidos y en Asia la inversión fue de 12.1 y de 6.5 billones respectivamente. Para este aspecto, para este sistema de excelencia, prevé crear centros de excelencia y de pruebas que puedan combinar inversiones europeas, nacionales, privadas, ¿no? Y también va a pensar en el instrumento jurídico. Por otro lado, prevé crear y apoyar redes de conocimiento. Quiere atraer a los mejores profesores y a los mejores científicos y crear maestrías de inteligencia artificial que sean de primer nivel a nivel mundial. Esto está basado en el programa de Europa Digital, ¿no? Va en esa línea. Por otro lado, trabajar con los Estados miembros para garantizar que al menos un centro de innovación digital exista en cada uno de los estados y que tenga un alto grado de especialización en materia de inteligencia artificial. Por otro lado, poner en marcha un plan piloto que debería haberse hecho este año de 100 millones de euros para proporcionar financiación a los desarrollos innovadores en materia de inteligencia artificial. Y la intención es ampliar esto para el próximo año. Por otra parte, establecer una nueva asociación pública o privada en materia de inteligencia artificial, en materia de datos y en materia de robótica. También pretende iniciar diálogos abiertos y transparentes sobre el sector y se va a priorizar acá el área de la salud y el área de los servicios públicos. Y también se va a tener muy en cuenta a las administraciones rurales. Esos son los principales focos y también, como ya dijimos, todo el tema transporte también lo considera un aspecto a poner foco y un aspecto relevante. En cuanto al ecosistema de confianza, en este sentido es menos claro, ¿no? Quizá podemos decir que es un poco más abstracta. La Unión Europea afirma que los actores económicos, o sea, las empresas, por ejemplo, son completamente responsables de cumplir con las actuales normativas relacionadas con la inteligencia artificial. Y acá se añaden algunos aspectos referentes a el marco legislativo, ¿no? Y entiende que la aplicación y el cumplimiento efectivo de la legislación nacional puede plantear problemas en virtud de la opacidad de la inteligencia artificial. Esta característica de opacidad puede plantear el problema de que sea difícil detectar la problemática y qué normativa aplicarle, ¿no? Por otro lado, las limitaciones en el ámbito de la aplicación
de legislación vigente y pone como ejemplo el software. Dice, bueno, el software vinculado a inteligencia artificial, un software independiente, como en el caso de la IA. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, capaz que o podría plantearse que no esté cubierto por la regulación. Por otro lado, la funcionalidad cambiante de los sistemas de inteligencia artificial. Esta actualización permanente de la IA, bueno, puede generar que se estén añadiendo nuevas funcionalidades y que esas nuevas funcionalidades, no estén protegidas por la norma. Por otro lado, los cambios en el concepto de seguridad. Bueno, dice, puede haber nuevos aspectos vinculados a la seguridad que no están regulados. Y también el tema de la asignación de responsabilidades entre los distintos agentes económicos en la cadena de suministro. Estos son aspectos que preocupan vinculados al marco normativo. La Comisión también hace referencia a requisitos legales que se le impondrán a actores relevantes. Y acá entra a jugar el concepto de inteligencia artificial de alto riesgo que hoy les hablaba. Y si bien los requisitos planteados pueden ser algo genéricos y que no están específicamente definidos, se establece que esto se va a estar definiendo mediante estándares. Bueno, acá tenemos, para finalizar, el tema que aborda el libro blanco es el tema de la gobernanza. La gobernanza en materia de inteligencia artificial es un tema sumamente complejo. El grupo de trabajo de Uruguay, que nucleó a GESIC, trabajó el tema, si bien no se llegó a una conclusión de cómo debería ser esta institucionalidad de gobernanza, si esta gobernanza debería estar coordinada por AGESIC, si se requeriría la creación de un organismo nuevo que regule y coordine y sea el gran facilitador en materia de inteligencia artificial. El documento, el libro blanco, dice que en cuanto a la gobernanza de las estructuras de inteligencia artificial, la Comisión opina que una estructura de gobernanza europea sobre la inteligencia artificial en forma de un marco de cooperación es necesaria para que las autoridades competentes eviten la fragmentación de responsabilidades, aumenten la capacidad de los Estados miembros y aseguren de que Europa se dote progresivamente de la capacidad necesaria para el ensayo y la certificación de los productos y servicios habilitados para la inteligencia artificial. Es complejo el tema. Ya les digo, en nuestro país se planteó la problemática, es una definición que vamos a tener que tomar en algún momento. Bueno, ¿cómo se va a regular? Si va a haber algo centralizado que coordine la inteligencia artificial, si se va a realizar la formación de un equipo multidisciplinario, integrado por distintos actores, capaz que un sistema multi-stakeholder, porque acá habría que involucrar a la academia, habría que involucrar al sector privado, no solamente el Estado. Entonces, bueno, todas esas preguntas están por resolverse. El libro blanco también dice que en la creación de esta estructura afirman que se debería garantizar la máxima participación de los interesados. Las partes interesadas, organizaciones de consumidores e interlocutores sociales, empresas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil deben ser consultadas sobre la aplicación y el desarrollo ulterior del marco. El tema es que acá es si van a integrar esa nueva o no institucionalidad de gobernanza, o si podrían funcionar, por ejemplo, como funcionan los consejos asesores de AGESIC, el Consejo Asesor de Sociedad de la Información, de Seguridad. Capaz que esa podría ser otra forma de gobernanza para integrar a todos los interesados.
El libro blanco es un inicio, no es definitivo, y hasta el 19 de mayo del 2020 estaba abierto un sistema de comentarios y consultas, o sea que fue un proceso abierto y eso es interesante tenerlo en cuenta. Cifras con respecto a la inteligencia artificial en la Unión Europea. Bueno, vemos acá en la PPT inversiones en IA, ¿no? En América del Norte, ¿no? 12.100, 18.600 millones de euros. En Asia, 6.500 a 9.700 millones de euros. Y en Europa, 2.400 a 3.200 millones de euros. Y 6.500 a 12.000 millones de euros al año es el impacto económico de la automatización de los conocimientos, los robots y los vehículos autónomos, de aquí al año 2025. Y por otro lado, uno de los impactos que ha tenido es referente a la solicitud de patentes de inteligencia artificial. Hay un incremento de un 400% en las solicitudes de patentes, ¿no?, de la última década. Y por otro lado, 60 millones de nuevos puestos de trabajo se establece que podrían crearse en el mundo para el 2025 gracias a la inteligencia artificial y a la robótica. Esto es un dato que no es menor. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tratar en las clases subsiguientes el impacto en el ámbito laboral. Y siempre el planteo es, bueno, nos vamos a quedar sin trabajo. Y acá se está planteando en realidad la creación de nuevos puestos. Era un poco lo que hablábamos. Bueno, sin lugar a dudas vamos hacia la especialización, vamos a la necesidad de eliminar todo lo que puedan ser tareas repetitivas o automáticas y apuntar a un conocimiento especializado. Bueno, he dejado para el final el documento del BID sobre América Latina y el Caribe, el proyecto FAIRLAB. Este documento es muy interesante y se los recomiendo, por eso lo dejé para el final. Es sencillo de leer y, bueno, atañe a nuestra región, por eso me ha parecido importante plantearlo. Entiende que la inteligencia artificial permite promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas en la región. Se hace todo un análisis de la situación socioeconómica de la región y apunta a generar un uso responsable y centrado en las personas. También tiene en cuenta la detección y la mitigación de los riesgos que puede generar el uso de la inteligencia artificial y pretende promover la adopción responsable de la IA, reducir las brechas, liderar ejecución de proyectos pilotos y crear modelos de evaluación ética. Y se hace una serie de preguntas al inicio que dice: ¿qué tan lejos está América Latina y el Caribe de llegar a realizar ese potencial? ¿Cómo garantizar que en la búsqueda de esos beneficios no se incurra en costos sociales mayores que generen una sociedad más desigual? ¿Cómo debe ser la inteligencia artificial para que su uso resulte confiable? ¿Y cómo asegurar que el uso de la inteligencia artificial sea un uso responsable? Y analiza 4 ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial. Por un lado, todo lo que tiene que ver con salud y con pobreza. Respecto a la salud es todo lo que hemos visto, la mejora sanitaria vinculada a la detección temprana de enfermedades, a un mejor diagnóstico, un mejor seguimiento de los procesos de salud. La educación es otro de los temas, la equidad y la inclusión social y la seguridad y la justicia. Y establece principios éticos, los principios éticos de la OCDE, los aplica a la inteligencia artificial y refiere al crecimiento inclusivo,
al desarrollo sostenible y bienestar, a valores centrados en el ser humano y en la equidad, en transparencia y explicabilidad. Todos estos temas ya los hemos venido hablando, ¿verdad? No son novedosos, por eso simplemente los menciono porque son los temas que ya hemos venido hablando en clases anteriores. La robustez, la seguridad y la protección, la rendición de cuentas, todo el tema de respeto a los derechos humanos, a la privacidad, el análisis del marco normativo, la adecuación del marco normativo, todos estos son aspectos vinculados a estos principios éticos que, bueno, van de la mano de los que ya hemos venido analizando. Y establece una serie de retos que me parece interesante tratarlos. En primer lugar, retos de transformación digital y capacidades técnicas. Y en este caso apunta a disponibilidad, interoperabilidad y calidad de los datos. Y acá hace referencia a los sesgos. Dice, por ejemplo, bueno, puede haber un sesgo en función de la disponibilidad de información que podemos tener vinculado al área rural, porque carecemos de una información certera y por lo tanto podemos llegar a tener un sesgo. También todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad de la información, ¿no? Y la calidad de los datos, todos aspectos que ya hemos visto vinculados al tema sesgos. Por otro lado, dentro de este reto también analiza la falta de capacidades y se estima que la inteligencia artificial puede llegar a generar 15,7 billones de dólares en la economía mundial, y que de esa cifra, de esos 15,7 billones, América Latina solo capturaría 5,4 de esa suma. Entonces, se preocupa por la generación de capacidades para poder tener un mayor nivel de aprovechamiento de esta nueva herramienta. Un segundo reto refiere a retos de entendimiento y planteamiento de política pública. Y acá hace referencia a la necesidad y proporcionalidad. ¿En qué sentido? De que la IA tiene el potencial para mejorar procesos, para reducir desigualdades, pero el informe hace referencia a que no se puede caer en un solucionismo tecnológico al estilo de Morozov del 2014, porque así como la tecnología no lo soluciona todo, tampoco la inteligencia artificial lo va a solucionar todo. Y dentro de este reto también tiene en cuenta la definición correcta del problema y de la respuesta política pública. Entonces, lo que dice es, bueno, en realidad no es correcto plantearse los proyectos desde la inteligencia artificial, desde la tecnología, sino que lo que nos tenemos que plantear el proyecto desde una óptica social a la cual la inteligencia artificial va a ser la herramienta. Un tercer reto son de infraestructura y seguridad. Y acá considera los ciberataques y la falta de protocolos. Y analiza que muchas veces, justamente por esa falta de capacidades, por esa falta de educación, la fuga de datos muchas veces puede ser a causa de las propias personas, puede ser un error humano. Y acá también preocupa la fuga de datos personales, sobre todo. Y también va a tener en cuenta la penetración ilegal de la inteligencia artificial y ataques adversarios. En este caso, la clasificación de imágenes con redes neuronales sucede que se pretende confundir a un algoritmo mediante ejemplos que puedan ser antagónicos. Entonces, el ejemplo que da es en los casos de reconocimiento facial, donde en los casos de ciberdelitos yo podría confundir al algoritmo para que confunda el rostro del ciberatacante con el rostro de la persona, del usuario de la tecnología. Por otro lado, otra categoría de riesgos
de retos, perdón, son los retos intrínsecos a los datos. Y acá va a tener en cuenta el dato como fuente, ¿verdad?, del sesgo. Y por lo tanto, analiza dos aspectos. Por un lado, la discriminación pasada, o sea, la fuente del sesgo. El sesgo está en la información con la que yo voy a educar al sistema. Y por lo tanto, tengo que tener en cuenta la calidad de esa información. En este caso de la discriminación pasada, el ejemplo que da, ya lo hablamos, que era el caso de Amazon, el sistema de selección de candidatos, que decíamos, bueno, su personal eran mayoritariamente hombres y blancos, por lo tanto, ahí aparece un sesgo en los candidatos que va a seleccionar de futuro. Y por otro lado, también en estos riesgos intrínsecos a datos, va a tener en cuenta el desbalance de clase y validez externa. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el caso del desbalance de clase de datos, cuando los datos no son representativos de la población, sino que se toma un determinado número, un determinado tipo, perdón, de datos. Por ejemplo, hombres de raza blanca. Entonces, ahí la validez de esa información me va a provocar un sesgo. Por lo tanto, esos datos no van a ser los datos adecuados para introducir a ese sistema, para educar a ese sistema. Por otro lado, tenemos los retos técnicos de desarrollo e implementación. Acá refiere a errores metodológicos cuando se está ejecutando el proyecto. O sea, acá puede suceder que en esa ejecución del proyecto pueda suceder que esté privilegiando a determinadas personas o a un grupo y esté perjudicando a otro. ¿Qué aspectos considera dentro de estos retos técnicos? Bueno, la fuga de información. Dentro de lo que es la fuga de información, serían los casos en que se entrena al sistema con información repetida. Por lo tanto, el resultado no es un resultado realista. El ejemplo que se pone es, si yo voy a rendir un examen, pero ya sé las respuestas. Entonces, eso no va a estar acreditando que yo tengo un conocimiento del tema. Por otro lado, los cambios temporales. La sociedad está permanentemente cambiando, por lo tanto, también la información. Si yo no voy actualizando en el sistema los datos, la información referente al proceso que estoy realizando, puede suceder que ese sistema quede obsoleto, porque los resultados que me va a estar dando no van a estar adecuados al tiempo que estamos viviendo. Por otro lado, establece el sobreajuste y el subajuste. En el caso del sobreajuste, estamos frente a un caso en que el objetivo del entrenamiento del sistema va a ser generalizar el aprendizaje. Por lo que acá el sistema lo que haría sería clasificar objetos que en realidad todavía no ha observado. Y en el caso del subajuste, es cuando el modelo es demasiado simple y por lo tanto no me va a dar una clasificación de calidad. Esos serían los dos casos. Retos de uso durante la ejecución. Y acá es cuando las decisiones las va tomando en una situación que es real. Y en estos casos apunta a dos aspectos: al sesgo algorítmico injusto. Acá el informe no da ejemplos, pero recuerden cuando hablamos de los casos del problema de sesgo en las prestaciones sociales. ¿Se acuerdan que vimos el caso de la India, por ejemplo? Bueno, esos casos de la distribución de la pobreza, de que había determinados sesgos que en realidad resultaban negativos en lugar de positivos en esos beneficios que podían tener determinado sector de la información, puede ser un ejemplo de este caso. Y el otro aspecto que considera es el impacto desigual. Y acá hace a todo lo que tiene que ver
cuando el sesgo puede generar marginación. El ejemplo es todo lo que vimos de las sentencias predictivas, donde en función a determinada información yo puedo estar perjudicando, presumiendo que determinadas personas pueden llegar a delinquir o no otorgando, como también vimos el caso, libertades condicionales porque presumimos, ¿se acuerdan que había un caso en que el sistema sesgaba a los hombres de raza negra y que presumía que iban a tener un mayor nivel o que iban a poder llegar a reincidir y por lo tanto no les habilitaba la libertad condicional? Otro tipo de retos refieren a rendición de cuentas y cumplimiento. Bueno, acá analiza todo el tema de la redefinición de los límites de la privacidad. La privacidad como la conceptualizamos hoy, ¿sigue siendo válida en función de la Big Data, de la Smart Data? Vamos a ver privacidad en las próximas clases. La rendición de cuentas y responsabilidad es otro de los temas en cuanto a rendición de cuentas vinculado a la responsabilidad. No está claro desde el punto de vista normativo quién responde, cómo responde, no está claro respecto al daño. Bueno, esto son aspectos en los que hay que trabajar. Otro aspecto vinculado a la rendición de cuentas es la interpretabilidad y la explicabilidad. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta el nivel de comprensión que podemos tener acerca del sistema. Esto ya lo vimos, esto tiene que ver con, lo vimos mucho aplicado a todo lo que era la estrategia europea también, todo lo que tiene que ver con la capacitación de las personas, para que las personas puedan distinguir cuando están frente a un sistema de inteligencia artificial, para que se sepan manejar con el sistema. Y el último reto está vinculado al impacto sistémico. Y el impacto sistémico es cuando no hace solamente a la tecnología, sino que también voy a tener en cuenta el impacto que me produce socialmente, desde la sociedad. Y los aspectos que analiza acá es la interacción, como veníamos hablando, del ser humano con el sistema de inteligencia artificial. Por otro lado, obviamente el impacto económico, el impacto educativo, el impacto laboral que va a tener la inteligencia artificial. En materia laboral también dijimos, esto es un tema que lo vamos a ver. Y en tercer lugar, este reto refiere a la competencia y a la consolidación monopólica de la información. Esto es un mapeo de todos los retos que entiende este proyecto que enfrenta la implantación de sistemas de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Y la iniciativa FERLAC dice que América Latina y el Caribe debe esforzarse por encontrar formas nuevas y mejores de reducir la pobreza, promover el crecimiento económico y favorecer la distribución de la riqueza. La inteligencia artificial surge como una herramienta innovadora para lograr un mayor impacto socioeconómico. Y establece una serie de dimensiones estratégicas y líneas de acción que se las enumero, pero no vamos a entrar en el análisis porque estamos siempre dentro de la misma temática, de la misma problemática, ¿verdad? Acá para tener en cuenta, bueno, qué estamos contemplando nosotros dentro de América Latina y el Caribe frente a lo que contemplaba la Unión Europea para poder hacer un análisis comparativo, pero los remito al documento porque el documento es de muy fácil lectura y no van a tener ningún tipo de inconveniente. La primera dimensión es el desarrollo de una red diversa, visibilizar, difundir, construir y vincular. Acá se prevé la creación de grupos consultivos de personas expertas en IA, un observatorio de casos de uso, mecanismos de alianzas y alineación institucional y sensibilización y comunicación. La segunda dimensión refiere a la formación de capacidades para una adopción responsable de la inteligencia artificial. Y acá va a incluir experimentos y proyectos pilotos, sistemas de incentivos para el uso de la IA y las diversas herramientas que se pueden llegar a utilizar.
La tercera dimensión refiere a promoción de calidad y mitigación de riesgos, elaboración de guías y directrices, todo el tema de la autorregulación, la elaboración de estándares y un marco regulatorio oficial. En cuanto a la estrategia regional y territorial, en diciembre del 2019 ya existían 3 centros, ¿no?, a nivel de la región: Jalisco en México, Uruguay y Costa Rica, de forma tal que dentro de las Américas tenemos agrupado América del Norte, tenemos representado, América del Norte, América Central y América del Sur. Y como conclusión, el documento dice que los mayores esfuerzos deberán centrarse en garantizar un uso responsable y ético de la inteligencia artificial para evitar aumentar la desigualdad en nuestra región. Bien, hemos llegado a la última parte de la clase. Recuerden que habíamos dicho como último tema que íbamos a tratar la necesidad de regular los algoritmos o la inteligencia artificial. Acá vamos a ver que en realidad hay una serie diferente de enfoques. Están aquellos que se centran en los problemas, aquellos que ven la transversalidad de la inteligencia artificial, que sin lugar a dudas la tiene. Y bueno, va a aparecer todo el tema vinculado a las distintas posturas que ya hemos analizado acerca de si la inteligencia artificial va a sustituir al hombre o no. Eso está, siempre vamos a ver que en todos los temas esta es una problemática que está subyacente. Si la IA, sin lugar a dudas, nos va a exponer a nuevos problemas. Hay un libro que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, de Stuart Russell y Peter Norvig, que plantea una serie de problemas, y ellos dicen que, bueno, acá la problemática es que las personas podrían perder sus trabajos por la automatización, tema que ya hemos hablado, que las personas podrían tener demasiado o muy poco tiempo de ocio, o sea, o irnos a un extremo o irnos hacia el otro, que las personas podrían perder el sentido de ser únicos. Esto es un tema que cuando tratamos en derecho telemático los cambios de paradigmas, que hablamos del tiempo, del espacio y del acceso, se habla de todo el proceso de desmaterialización y globalización. Que por otro lado, las personas podrían perder su derecho a la privacidad. Esto también lo hemos conversado, y también es un tema que realmente es uno de los que más preocupa y que lo vamos a ver. Por otro lado, ellos hablan de la pérdida de responsabilidad. En realidad, vamos a ver que el problema de la responsabilidad siempre está planteado. Bueno, ¿quién responde? ¿Cómo responde? Y finalmente establecen el éxito de la inteligencia artificial, que podría significar el fin de la raza humana. Por otro lado, Vernon Binge agrega la explosión de la inteligencia. Esto tiene relación con el tema de la singularidad. ¿Se acuerdan que hablamos del momento de la singularidad que estaba prevista para el 2045, en momento en que se estima que se va a llegar a el nivel de evolución de la inteligencia artificial al nivel de nuestro cerebro, y lo va a sobrepasar? Bueno, este es el tema de la singularidad. Por otro lado, se habla de la fusión del hombre y la máquina. Estas corrientes se denominan transhumanismo, y entiende que habría un estadio diferente del hombre, del Homo sapiens, que sería un Homo sapiens mejorado. Esto es un tema que también trata Harari, que cuando hablemos de toda la temática de los neuroderechos, y bueno, en ese momento vamos a tratar un poquito más este tema. Las máquinas ultrainteligentes podrían llevar a un futuro muy diferente del actual y puede no ser de nuestro agrado.
Eso es otro de los planteos. Y la utilización por parte de la robótica de armas de destrucción masiva. Este es un tema que preocupa y preocupa realmente mucho. Pero ¿en qué estamos? Porque lo dijimos desde la primera clase, tenemos las dos posturas, lo que dicen estamos muy lejos y otros que dicen, bueno, no estamos tan lejos, tenemos realmente que preocuparnos y tenemos que empezar a regular esto porque realmente es un problema que ya está instalado y que ya no es suficiente con definir criterios éticos, sino que, como vimos con el proyecto Marvin, que Google no lo hizo, pero otra empresa lo está haciendo. Entonces, bueno, en definitiva, los conceptos éticos de las empresas son diferentes y por lo tanto, o los valores éticos son diferentes y por lo tanto nos vamos a enfrentar de todas formas al problema, necesitamos una regulación. Y quería mostrarles, para tener una idea, la robot Sofía. La robot Sofía, que fue creada por la empresa Hanson, yo les traje algunas imágenes de ella, porque si vemos solo la parte de su rostro, tienen una fotografía bien como robot, pero si la ven con peluca, realmente, bueno, cómo pestanea, hay un montón de videos en internet que ustedes la pueden escuchar, porque, bueno, Sofía ha dado reportajes, así que su lenguaje natural realmente es bastante cercano a lo que puede ser el lenguaje humano. Y les traje Sofía con respecto a los distintos temas que habría que regular y que preocupan. En 2017, Arabia Saudita le concedió la ciudadanía a Sofía. Esto realmente es disruptivo, porque que un robot tenga ciudadanía realmente es disruptivo. Las distintas notas periodísticas incluso le hacen una entrevista a ella sobre este tema. La sorpresa que se plantea es que por las condiciones migratorias de Arabia Saudita y por la situación de las mujeres en el país, es realmente extraño. Cuando le preguntan a ella, ella dice que bueno, que esto en realidad demuestra el interés que tiene Arabia Saudita en todo el desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial. Lo pueden ver, como les digo, en internet. ¿Qué preguntas surgen? Bueno, ¿qué pasaría si existiera un ente no humano que pudiera tomar decisiones racionales? Acá está todo el tema de la inteligencia. ¿Qué es ser inteligente? ¿Cuáles son los atributos de la inteligencia? Si efectivamente una máquina podría llegar a tener el mismo nivel de la inteligencia humana. Por otro lado, si debemos reconocerlo como sujeto de derecho, ¿cuál sería ese caso? ¿Tienen que tener personalidad jurídica los robots? Bueno, ahí vamos a estudiar, cuando estudiemos la normativa respecto a la robótica y la problemática jurídica respecto a la robótica, que la Unión Europea adopta un nuevo criterio. Hasta ahora a nivel jurídico tenemos las personas físicas y las personas jurídicas. Bueno, ahora se habla de el ciudadano electrónico como una nueva categoría. Por otro lado, ¿qué debería regular su intervención? ¿De qué forma debería regularse? ¿Tendría responsabilidades civiles y penales? ¿Tienen representantes? ¿Quiénes responden por ellos? ¿Qué tribunal sería competente en un conflicto que se nos puede plantear por las acciones de un robot? Y en el derecho argentino se hacen una serie de análisis respecto al concepto de servicio peligroso aplicable a la tecnología y a la inversión de la prueba. Y acá yo recordaba el famoso leading case norteamericano acerca de si un vehículo que circula a 30 kilómetros por hora por las calles, que era la Forte, era peligroso y la sentencia decía que obviamente era peligroso. Y
frente a los carruajes de aquel momento, ¿verdad? Esta pregunta se trasladó luego a la informática. ¿La informática es una actividad peligrosa? Luego se trasladó a la telemática. ¿La telemática es peligrosa? Bueno, y ahora nos estamos enfrentando a la inteligencia artificial, a la misma pregunta. Otro tema que hablan los autores argentinos es del principio precautorio, que deja de ser un concepto de derecho ambiental, que se podían tomar medidas frente a actividades que fueran dañinas para el medio ambiente, y esto se trasladaría a la tecnología. Cuando la tecnología pueda causar un daño inminente, un daño general a la sociedad, bueno, entonces en ese caso estaríamos hablando del principio, podríamos estar aplicando el principio precautorio. Por otro lado, nuevas formas de riesgos que no pueden contenerse en lo que es la responsabilidad por culpa, dicen ellos, sino que debe basarse en la actividad de la cosa o riesgo de la cosa. Cuando veamos la parte de responsabilidad, vamos a ver los distintos conceptos. Bueno, nosotros acá tenemos la responsabilidad extracontractual. Los abogados y los escribanos se acordarán del famoso ejemplo de la maceta cuando se cae del balcón, ¿verdad? Y lastima a alguien que iba transitando por la vereda, bueno, que genera responsabilidad, la responsabilidad del hecho de las cosas. Así que bueno, ese es otro tema que también lo vamos a ver. Y en el marco de los derechos del consumidor, que también se ha planteado el tema del derecho del consumidor, se comienza a hablar de los productos defectuosos. Eventualmente, los sistemas podrían adolecer de determinados defectos, y hay quienes dicen, bueno, acá estamos frente a un tema de derechos del consumidor. Salvador Darío Vergel entiende que ninguna rama del derecho queda al margen. Y él enumera estas, pero como vimos con el ejemplo del derecho del consumidor, en realidad es mucho más transversal que las que enumera Vergel. Él habla de los derechos fundamentales, del derecho internacional civil, del derecho penal, del derecho administrativo, comercial, procesal, e incluye la propiedad industrial. Como criterios generales frente a este tema, frente a la pregunta que nos estábamos haciendo, si es necesario regular, bueno, se entiende que para llegar a una regulación tengo que generar debates que sean interdisciplinarios. Por otro lado, que van a ser necesarias no solamente legislaciones nacionales, sino tratados internacionales, que debería estudiarse a nivel internacional el tema. Y por otro lado, que estos marcos regulatorios, por temas que ya hemos venido tratando, como el tema de las permanentes modificaciones, de los avances muy rápidos de esta tecnología, se dice que los marcos regulatorios tienen que ser mínimos. Y creo que acá vamos a tener que ser muy finos a la hora de regular y respetar el principio de la neutralidad tecnológica. No regular específicamente un aspecto tecnológico, sino ver el fenómeno integral y efectivamente hacer una regulación general que se pueda aplicar a los distintos sistemas. Bueno, hemos terminado la tercera clase, así que vamos a empezar en la próxima clase con los derechos fundamentales.